Bueno, vamos a tocar el tema de la colonización, de la colonialidad y de la esclavización generalizada, porque no se puede separar de ninguna manera la esclavización generalizada de la conquista y la colonización. Son eventos, para no decir acontecimientos, porque el concepto de acontecimiento que manejo es más deleuziano, implica una totalidad que se destotaliza, una complejidad, mejor dicho, que no puede totalizarse, de singularidades. Entonces, si hablamos de conquista, de colonización y colonialidad, tenemos que hablar de esclavización general. Estamos hablando de la emergencia del sistema mundo, la emergencia desde las profundidades de lo que podemos llamar las genealogías de las civilizaciones, que no son otra cosa que las genealogías de las formas de sociedades institucionalizadas patriarcales. En eso estamos completamente de acuerdo con Abdullah Öcalan. Entonces, tenemos que hablar de esta emergencia mundial, porque se va a dar lugar al sistema mundo capitalista, que en términos ya más amplios, contextuales y culturales, es el sistema mundo moderno. Por lo tanto, estamos hablando de la civilización moderna. Entonces, todos estos nombres que tienen distintas connotaciones y no necesariamente el mismo referente, porque en realidad hay varios referentes. El referente del sistema mundo capitalista, cuyo núcleo conceptual está en el modo de producción capitalista, que es un concepto teórico abstracto, aunque sea construido como ascendencia a lo concreto, como dice Karl Marx en la crítica de la economía política que se encuentra en los Grundrisse. Entonces, a pesar de eso, no deja de ser un concepto abstracto el modo de producción capitalista. No digo que no sirva, más bien los conceptos sirven como orientaciones, como iluminadores, pero son instrumentos, son orientadores, no son verdades. Es decir, caer en la verdad conceptual es caer en el esencialismo, y caer en el esencialismo es caer en la fe religiosa, en la fe en un vacío creador. No hay nada de eso. Es decir, todo vacío, el vacío mismo es un concepto racional. Entonces, estamos hablando de las locuciones, por así decirlo, de la razón, de la razón, de la razón en devenir, de la razón concreta, de la razón articulada a la fenomenología de la percepción, es decir, al cuerpo. Es decir, estamos hablando de la razón viva, no de la razón muerta, que es la razón abstracta, que es la razón de museo, y peor aún, que es la razón instrumental, que es la razón operativa, de legitimación y de narrativa de la burguesía o de las burguesías nacionales y de la formación de la burguesía mundial o la hiperburguesía, que se da lugar precisamente en los contextos articulados de, del mundo, del sistema mundo moderno. Entonces tenemos que hablar de colonialismo, colonialidad y esclavización general. Estamos hablando entonces del mundo, pero también estamos hablando de dos continentes víctimas, por así decirlo, para usar esa palabra que no me gusta, porque no me gusta la connotación de victimización que tiene. Pero vamos a usar para ilustrar dos continentes, el continente de Abya Yala y el continente de África. El continente de Abya Yala sabemos que
fue nombrado como América después de la conquista y la colonización. Bueno, estamos hablando entonces de dos continentes que han sido la materia del poder y el objeto del poder que está emergiendo, de un poder que se va a estructurar mundialmente. Bueno, según la tesis de Karl Marx en base a la economía política. Según Georges Bataille, que tiene una mirada más amplia que la de Marx, según la economía política generalizada que abarca distintas economías políticas, no solamente en el marco o en el campo de la economía restringida, la economía política restringida, la economía. Entonces, estamos hablando de la emergencia, pero lo que habría que responder a esto es cómo emerge desde un núcleo que llamamos modo de producción capitalista. O más bien, no conviene pensar que esa emergencia se da lugar, para decirlo así, en el contexto del azar y de la necesidad, en el contexto paradójico del azar y la necesidad. Y a la medida que se da de esa manera, entonces se va estructurando, pues, una estructura. Una estructura que vamos a llamar modo de producción capitalista, que es otra alternativa, que es mucho más adecuada, plausible y aceptable que un modo de producción inicial, que no se sabe de dónde sale, y puedes derivar en teorías de la conspiración que sale de un tipo de conspiración, o puede derivar en una especie de economicismo esencialista, que se da lugar precisamente a partir de un materialismo histórico tremendamente esquemático, que es esa lectura de la historia a partir de la linealidad y la secuencia de los modos de producción. Y yo creo que esas tesis son muy discutibles. Entonces son hipótesis no contrastadas y quizás no contrastables. Entonces, en la medida que no son contrastables desde el punto de vista de Karl Popper, no son científicas. Bueno, entonces, aquí el tema es el siguiente. Emerge un sistema mundo moderno de esas genealogías de las civilizaciones y emerge en el contexto de lo que podemos llamar expansiones de lo que ya había antes. Y quizás tenga razón Gunther Frank cuando habla de ciclos más largos del capitalismo, que no datan de Venecia, que es la tesis de Giovanni Arrighi, sino que datan del Asia, cuyo centro del sistema mundo capitalista asiático era China, y por lo tanto estamos hablando de otro sistema mundo, aunque tenga características regionales y no esté completamente incluidos en África ni el continente de Abya Yala, porque el continente de Abya Yala era prácticamente ignorado. No estaba en los mapas, o sí estaba en los mapas, como hay otras hipótesis. Era ignorado porque no estaba incorporado a este sistema mundo o a la genealogía de los sistemas mundos capitalistas. Entonces, estamos hablando de fenomenologías históricas que todavía no tienen explicación. Hay teorías que interpretan y obviamente tratan de explicar. Y podemos hacer una especie de evaluación o cotejamiento de esas teorías y aproximarnos a las más adecuadas, a las que tienen mayor sostenibilidad argumental y de fuentes históricas, porque obviamente tiene que contrastar la investigación, es el mecanismo de contrastación. Entonces estamos hablando de cosas, para decirlo, fuertes, que todavía no están resueltas,
pero que es importante reflexionar sobre ellas. ¿Por qué? Porque el presente, todo presente, tiene un espesor, una composición cambiante, pensada a partir de la articulación integrada de sus planos y espesores de intensidad. Entonces, todo presente de alguna manera actualiza su misma composición histórica. Entonces, necesitamos responder a los problemas del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, para decirlo de esa manera, parafraseando a Michel Foucault. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una emergencia del sistema mundo moderno, que vamos a llamar sistema mundo capitalista, y una geopolítica, que obviamente va a tener las características imperialistas, una geopolítica, una concurrencia por la hegemonía y la dominación del mundo de las potencias industriales. El imperialismo es eso, y desde el punto de vista del marxismo austriaco, el imperialismo es el matrimonio, para decirlo de una manera anecdótica, entre Estado y capital financiero. Y de ahí emerge la geopolítica, es decir, el dominio del espacio mundial. Es decir, lo que los alemanes le llaman la expansión en la Weltanschauung. Entonces, ¿qué se llama? Estamos pues en un tema fuerte, que podemos circunscribirlo en la acumulación originaria del capital, que Harvey, de manera notoriamente clara, dice y describe que se trata de la desposición y el despojamiento. Es decir, el capital, la valorización del dinero, la valorización del valor en términos más abstractos, se da lugar a partir precisamente del despojamiento y la posesión de territorios, de recursos naturales y de fuerza, de trabajo, nosotros diríamos de cuerpos, de las capacidades vitales de los cuerpos. Obviamente, no solamente humanos, podemos decir primordialmente humanos en la mirada antropomorfa de la modernidad, pero en realidad todos los cuerpos de las sociedades orgánicas están afectadas por esta expansiva estructura del modo de producción capitalista, que funciona o aparece como núcleo estructurante a partir de la articulación integrada de distintos planos sociales. No solamente lo que Bourdieu llama campos, el campo económico, el campo cultural, el campo escolar, si ustedes quieren también los campos institucionales, es decir, todos los campos están articulados, integrados, el Estado está integrado a la cultura, a las lenguas, es decir, el concepto de sistema mundo mejora el concepto tan abstracto del modo de producción capitalista, porque le da vida, es decir, adquiere concreción, y al adquirir concreción tiene capacidad descriptiva y explicativa, mucho más explicativa que la capacidad explicativa del concepto de modo de producción. Aunque el concepto de sistema mundo capitalista también tenga epistemológicamente como núcleo al concepto de modo de producción, pero ya, digamos, se transforma en la medida que se adquiere mayor connotación explicativa e interpretativa el concepto de sistema mundo capitalista. Entonces, estamos ante esta emergencia, y en esta emergencia se da lugar precisamente aquello que de manera sintética decimos que es la acumulación originaria, que va a dar lugar a la acumulación amplia de capital. Pero ¿cómo se da eso? Se da con una violencia descomunal que llamamos conquista y colonización de Abya Yala. Pero también se da con otra violencia descomunal que llamamos la esclavización del África subsahariana. Es decir, estos procedimientos de despojamiento y disposición
de despojamiento de recursos naturales, de despojamiento de territorios, de desposesión de sociedades nativas, desposesión y despojamiento de cuerpos que se dan de una manera en Abya Yala y se dan de otra manera en la África subsahariana. En el África subsahariana se da con eso que hemos llamado la esclavización generalizada, es decir, el despojamiento y disposición de cuerpos, despojamiento y disposición de los pueblos del África subsahariana de sus propios cuerpos, de su propia energía vital, convertirlos no solamente en objetos, no solamente, obviamente, en fuerza de trabajo. Para convertirse en fuerza de trabajo tienen que convertirse en objetos, sino en nada, porque no tienen derechos de ninguna clase. No son reconocidos como humanos. Son deshumanizados, despojados de su propia humanidad. Ese es el alcance de la violencia, de la emergencia del sistema mundo capitalista. Muy bien. Y eso continúa. Para que haya acumulación amplia de capital tiene que ser recurrente la acumulación originaria de capital. Para que haya la aritmética de la valorización del valor en sentido ampliado, la acumulación ampliada de capital tiene que haber un sostén material concreto, y ese es el extractivismo. El extractivismo es una técnica, un instrumento, una maquinaria, una heurística destructiva del modo de producción capitalista y concretamente en términos contextuales del sistema mundo capitalista para dar lugar a la acumulación originaria y a la acumulación ampliada de capital. Ese es, podemos llamar, para jugar con el concepto que hemos criticado de dialéctica, pero vamos a usarlo en los términos de Jean-Paul Sartre. Esto da lugar a una dialéctica de la destrucción. La dialéctica de la civilización capitalista es una dialéctica de la destrucción planetaria. Entonces, estamos hablando, digamos, de la recurrente y reiterada destrucción en constante expansión y en constante intensidad. Intensificación de esta expansión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No solo la acumulación originaria de capital se da lugar de manera reiterada para dar lugar a la acumulación amplia de capital, sino que la dominancia capitalista, la geopolítica del poder capitalista, en su forma de geografía política de las dominaciones que distribuyen centros y periferias, para decirlo de esa manera, de la manera como lo dijo la teoría de la dependencia, el marxismo latinoamericano desde entonces, pero lo dijo antes, obviamente, el marxismo africano, cuando fueron los africanos del Caribe, de las Antillas, quienes ya plantearon un concepto, este concepto del sistema mundo capitalista, el sistema mundo moderno, tratando de comprender desde esa intensidad mundial que es precisamente el Caribe o el Atlántico afro. Esa intensidad donde se da lugar los flujos y los tráficos de esclavos y los flujos de recursos naturales y los flujos de la plata y del oro y los minerales y después obviamente los hidrocarburos, y se dan lugar también los flujos del mercado, de la mercantilización de los productos industriales. Es decir, ese es el lugar del acontecimiento, pero es el lugar del acontecimiento primordial donde se dio lugar precisamente al genocidio, no solamente etnocidio de las poblaciones nativas de las islas del Caribe y de las Antillas, y se dio lugar a la ocupación de esos vacíos por parte de la población esclava del África subsahariana. Entonces es allí que se sumerge profundamente la huella histórico, política, económica y cultural de la emergencia del sistema mundo capitalista. Y es desde allí, desde esa mirada, desde esa herida, que se puede mirar el mundo de manera completa.
no es desde Europa. No es la mirada eurocéntrica la que puede explicarnos lo que es precisamente esto, lo que es el sistema mundo capitalista. Y si ustedes quieren, inclusive el modo de producción capitalista, que no termina del todo siendo explicado por Karl Marx. Entonces, es la mirada de los que han experimentado y tienen la memoria de la experimentación de ese acontecimiento del nacimiento del sistema mundo capitalista tan violento que es la esclavización y la colonización. Entonces, lo que estamos diciendo es de que hay una persistencia, pues, de la colonización. Y como el sistema mundo capitalista sigue su propio ciclo, ahora decadente, ahora en decadencia, ahora anunciando su desaparición y su clausura. Como dice Arrighi, cuando hay una dominancia del capital financiero, se anuncia la clausura del ciclo del capitalismo vigente. Entonces, cuando se anuncia todo esto, subsiste pues todavía el capitalismo, aunque se dé en un crepúsculo. Y en esa medida tenemos que hablar de la continuidad de la colonización, de la conquista y de la colonialidad, que es su consolidación institucional en las sociedades postcoloniales. Entonces, en ese sentido, estamos pues ante lo que podemos llamar la recurrente reiteración, el ciclo vicioso, o los ciclos viciosos, porque son distintos ciclos que se articulan, o distintos círculos que se articulan, integran, dando lugar precisamente al círculo vicioso de la colonialidad y de la esclavización generalizada, porque además la esclavización generalizada es la base misma del tipo de explotación y de la formación de la fuerza de trabajo. No es la fuerza de trabajo la que explica la esclavización, es al revés. Es la esclavización la que explica la fuerza de trabajo, es el cuerpo. No hay fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo es un concepto abstracto, no existe, salvo obviamente en la teoría. Lo que existe es un cuerpo, o que existen los cuerpos, la captura de cuerpos, se den por mecanismos violentos o se den por mecanismos de compra y venta. Entonces, si se dan por esos mecanismos, no desaparece esta captura del cuerpo. Entonces hay distintas máquinas de captura del cuerpo. Y cuando se captura del cuerpo, se captura su energía y se utiliza su energía. Se explota su energía en función de determinar finalidades. Las finalidades del modo de producción capitalista y las finalidades del sistema mundo capitalista. Entonces, hay continuidad pues de la colonialidad. Hay continuidad del colonialismo, hay continuidad de la conquista, porque la conquista en distintas formas se reitera a través de distintos mecanismos de ocupación, que pueden ser desde concretos hasta virtuales, que pueden ser desde militares hasta mediáticos. Entonces, obviamente hay una ocupación constante de estos territorios que han sido conquistados en el siglo XVI y han sido despojados de sus poblaciones en el siglo XVII, XVIII y XIX, en el África subsahariana. Entonces, la colonialidad subsiste y en ese sentido, entre las tareas de liberación, entre las tareas de liberación de la potencia social, de los cuerpos, de la liberación de la potencia de la vida, de reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales, de reincorporación a la complementariedad entre las sociedades orgánicas, es indispensable hablar de tareas de liberación. Entre las tareas fundamentales de liberación está la descolonización. ¿Pero qué es de la descolonización? ¿Qué es la descolonización? Y ya se ha convertido en una palabra muy machacada, sobre todo por los gobiernos progresistas y por algún gobierno que se cree gobierno indígena,
cuando en la práctica ha sido un gobierno antiindígena, desenmascarado en el conflicto del Tigris. Entonces, estamos hablando de las tareas de la descolonización y vamos a hablar de la descolonización radical porque la descolonización no puede ser sino radical, es decir, ir hasta las raíces. No puede haber una descolonización de pose, no puede haber una descolonización folclórica, no puede haber una descolonización discursiva encubierta por una suerte de misticismo trivial. O mejor, hay misticismo también no trivial, más poético, pero no deja de ser misticismo. Es decir, la descolonización es un acontecimiento material histórico que se da en términos de estructuras y de relaciones sociales, de alcance demoledor y vertiginoso. Y en ese sentido la descolonización no puede ser sino radical, es decir, a las raíces, ir a las raíces, desenraizar la herencia de la conquista, de la colonización, de la colonialidad, su forma que es la continuidad del colonialismo y la esclavización generalizada. ¿Cómo se hace esto? Ahí está. ¿Cómo se hace esto? Es decir, lo que se hace esto es decir, ir al, si ustedes quieren, al núcleo mismo del sistema mundo capitalista, a los orígenes mismos del sistema mundo capitalista. Y por lo tanto implica precisamente desconquistarse, descolonizarse, desesclavizarse, desandar el camino, hacer una terapia corporal y de los cuerpos, de las relaciones corporales, hacer una terapia de los territorios. Es pues una tarea ecológica, en el sentido pleno de la palabra. Y eso implica precisamente desandar el camino y encontrarse con ese punto de bifurcación, que ha llevado a las sociedades a ser el escenario de la emergencia de este monstruo que es el sistema mundo capitalista, que es el de la civilización moderna, que es la civilización de la muerte. La descolonización es radical y eso implica precisamente ir al fondo, llegar al cuerpo, liberar el cuerpo, liberar del cuerpo su potencia, sacar todas las instituciones, las mallas institucionales incrustadas en el cuerpo a partir de los campos institucionales, no solamente el campo escolar, las máquinas que se han hendido en tu cuerpo y las formas de violencia y de poder que se han cristalizado en tus huesos, sacarlas. ¿Cómo se hace esto? Nos basta obviamente la crítica radical, es decir, que comienza más o menos con el iluminismo. El iluminismo es eso, es crítica. Que el marxismo intenta continuar el iluminismo, pero deriva de manera paradójica, como también el iluminismo, en su versión política, derivan paradójicamente en lo contrario. Es decir, en fenómenos oscurantistas, en estados policiales o en estados del terror, o como le llama Hannah Arendt, en estados totalitarios, o en el totalitarismo. Y ahora, por cierto, en el nuevo orden mundial, emergido después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y más aún consolidado después del desenlace de la Guerra Fría, estamos ante un totalitarismo mundial. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se tiene que sacarlos desde adentro estas internalizaciones del poder, de la explotación, de la esclavización generalizada, de la colonización. Y eso implica precisamente desconstituir sujetos, hacer una terapia de tus intimidades para poderlas hacer en las exterioridades, porque es dialéctico, como dice Jean-Paul Sartre. Entonces implica precisamente destruir
las institucionalidades que son las máquinas de la colonialidad recurrente. ¿Y cuál es esa máquina? ¿O cuáles son esas máquinas? Una de esas máquinas es el Estado. No puede haber descolonización con el Estado. Es un burdo engaño, pues, a las que se han metido los gobiernos progresistas, sobre todo algunos que se reclaman de indígenas. Porque lo que hacen precisamente al usar el Estado, nación, que lo disfrazan de Estado plurinacional, que no comprenden que es Estado plurinacional, comunitario y autonómico como manda la Constitución, al hacer eso lo que hacen es abrir caminos de la recolonización. Entonces podemos hablar de que las tareas de descolonización están pendientes, sobre todo ahora, bajo el contexto o el manto de los gobiernos neoliberales o bajo el contexto de los gobiernos progresistas o de algún gobierno que quede todavía como resabio del estado del socialismo real. Es decir, esos estados son las máquinas heredadas de este acontecimiento descomunal que es la emergencia del sistema mundo capitalista, que es en el fondo un sistema mundo de la colonialidad, el sistema mundo de la malla de la colonialidad. La economía política del colonialismo y de la colonialidad es la economía política que termina de articular como hilo a todas las otras economías políticas. La economía política es religiosa que separa del cuerpo el alma y valoriza el alma y desvaloriza el cuerpo. La economía política patriarcal que valoriza al hombre y desvaloriza a la mujer y la convierte en la costilla de Adán. La economía política del Estado que desvaloriza la sociedad donde emergió el Estado y valoriza el Estado. La economía política colonial que podemos resumirla en la valorización del hombre blanco y la desvalorización del hombre de color. El hombre blanco no existe porque no hay nadie que no sea de color. Sin embargo, es el constructo idealizado de la civilización. La economía política de género que hemos dicho de manera ya moderna vuelve a reiterar la separación y la desvalorización de la mujer y la valorización de las fraternidades masculinas y de las dominaciones masculinas. Entonces, todas estas economías políticas, lo que llama Bataille, la economía política generalizada, están ahí circulando, fluyendo, estancándose. Entonces, de lo que se trata precisamente es de reiniciar, retomar las resistencias, porque no ha habido conquistas sin resistencias, no ha habido colonización sin resistencias, no ha habido esclavización general sin resistencias. Las resistencias han ordenado las dominaciones, las estructuras de dominación, las estructuras de poder, las mismas estructuras del sistema mundo capitalista. Las resistencias han dado lugar a resistencias culturales, a transformaciones culturales y por lo tanto a transformaciones de las mismas sociedades que en el continente ya han adquirido una expresión literaria que es el realismo mágico y el realismo, como dice Carpentier, maravilloso. Entonces, que hay resistencia, siempre ha habido resistencia. Y esa genealogía de resistencias es precisamente la herencia más importante antigenealógica de contrapoder desde la que podemos partir, desde estas memorias, desde estos substratos, para seguir adelante en términos de una estrategia mundial de los pueblos, de liberación de la potencia social y de clausura definitiva de este sistema mundo que está en plena decadencia y en su etapa de crepuscular. Entonces, obviamente, la descolonización es una tarea, pero tiene que ser pensada en términos radicales, porque si no,
es pues un teatro político de políticos, de la casta política, se llame progresista, se llame lo que se llame, o de intelectuales que hablan a nombre de la decolonialidad, pero sencillamente lo que hacen es construir narrativas demasiadas sesgadas, circunscritas, y que no tocan el núcleo del problema, no tocan las raíces del problema y no tienen esta mirada macrohistórica de acontecimiento en el cual hay que actuar también como acontecimiento. El acontecimiento de las resistencias, que ya no debe solamente desordenar y resistir y crear espacios liberados, sean culturales o sean sociales, sino que debe clausurar definitivamente a la civilización de la muerte. Entonces, la lucha continúa, la descolonización radical continúa y es una tarea no solamente pendiente, sino de emergencia, en plena crisis ecológica, en plena crisis múltiple del sistema mundo capitalista, en plena crisis del orden mundial, de las dominaciones y de los estados modernos. Cuando se habla de descolonización, la referencia directa es a las prácticas, es decir, se refiere a las prácticas de descolonización en contraposición a las prácticas de la colonialidad y obviamente antes de la colonización. Y obviamente en ese contexto, como hemos dicho, de la esclavización generalizada y sus formas de metamorfosis y transformación y encubrimiento. Por ejemplo, en las formas de explotación del capitalismo, en las formas polimorfas de explotación capitalista. Entonces, la referencia más es a las prácticas, no a los componentes filosóficos, histórico-políticos. Porque en ese caso nos estaríamos refiriendo a la concepción de la descolonización o a la teoría de la descolonización. Y si ustedes quieren, a las teorías de la descolonización. Entonces nos referimos a una formación discursiva. La consideremos crítica o no. Entonces, no se puede confundir el plano de la formación discursiva y de la formación iniciativa con el plano de las prácticas. Obviamente, tenemos que contextuar ambos planos de intensidad, porque las formaciones discursivas tienen que ver con las prácticas y las prácticas tienen que ver con las formaciones discursivas, pero no necesariamente una formación discursiva decolonial tiene que ver con prácticas decoloniales. Puede ser un ejercicio discursivo de legitimación del poder, de una forma de gubernamentalidad, por ejemplo, con características clientelares, y que usa el discurso de la descolonización para legitimarse además, para legitimar prácticas colonizadoras o de recolonización. Por ejemplo, el conflicto del Tigris nos muestra fehacientemente el desenmascaramiento de un gobierno antiindígena que entrega 250.000 hectáreas a los avasalladores de lo que se llama el Polígono 7, que son los colonizadores de la coca excedentaria, y da un título de propiedad comunitaria a los 2 millones de hectáreas a las comunidades del Tigris, mojeños, trinitarios, no sé si además están los
chimanes, porque los chimanes están al otro lado, están en, en el lado de San Borja, de Rurrenabaque, del Beni, del río Beni. Pero, digamos, estamos hablando de territorios multiétnicos y evidentemente hay otros pueblos y otras lenguas que están asentadas en el Parque Nacional Isiboro-Securé, cuya distribución poblacional está merodeando toda la confluencia o el mapa ideográfico que dibujan o configuran los ríos Isiboro, Securé e Ichoa. Del otro lado está el bosque, lo que se ha considerado como territorio de bosque primario o intangible, que es la zona de complementación de caza, de recolección, de las poblaciones que viven del otro lado en esta configuración hídrica del Ichoa, el Isiboro Securé. Entonces, el conflicto que se va a desatar en relación a una carretera que cruza el bosque primario, donde hay solamente dos comunidades, o pocas. La mayoría de las comunidades están del otro lado. La pregunta es por qué querían la carretera por el lado del bosque primario. ¿Por qué se hacen concesiones hidrocarburíficas en territorios indígenas, en un parque nacional y un área protegida, sin consultar a las naciones y pueblos indígenas, a los pueblos de tierras bajas que habitan el Quilmes? Habiendo una constitución que consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, obviamente, no hay forma de argumentar, justificar esa intervención estatal y gubernamental en contra de las naciones y pueblos indígenas, proponiendo, comprometiendo el bosque primario por el atravesamiento de una carretera que va a servir para las concesiones petroleras y también como carretera que vincula Rondonia, el ganado de Rondonia, con los puertos del Pacífico. Es decir, todo se hace de manera inconsulta. Y todo el discurso, toda la propaganda, la publicidad trivial y grotesca del gobierno de Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera en ese entonces, que además dicen que van a llevar educación a las poblaciones que se encuentran del otro lado, como si, digamos, no hubiera gente que conoce bastante bien el TIPNIS, su distribución geográfica y demográfica, sus características. Y más aún, después de la Constitución, hablar de una educación moderna, cuando ya las naciones y pueblos indígenas tienen el derecho a su cultura, a su lengua, a sus instituciones y procedimientos propios, al autogobierno, a su territorio. Es decir, realmente no había cómo justificar, pero como tenemos un gobierno que le importa un queso si se justifica o no, que cree fehacientemente en la manipulación a través de los medios de comunicación, de la propaganda y la publicidad desmesurada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente lo grotesco del teatro político y la ejecución de la construcción de la carretera que iba a cruzar el bosque primario, contraviniendo y vulnerando la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Además, con la connivencia y la complicidad del gobierno de Ignacio Lula
da Silva. Es decir, tenemos comprometido el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, que adelanta precisamente para la construcción de la carretera. Es decir, eran otros intereses externos al TIGNIS, externos a los pueblos y también externos al pueblo boliviano, los que están influenciando y tomando decisiones con un gobierno operador de estos intereses. ¿Dónde están esos intereses? En la burguesía de la coca excedentaria, que está vinculada a la economía política de la cocaína, con las transnacionales extractivistas, con el gobierno desarrollista de Lula, que no ha realizado la reforma agraria en Brasil, en un partido donde hay un movimiento campesino de los movimientos sin tierra que ha exigido y tiene en su programa la reforma agraria. Entonces, fíjense, semejante contradicción y semejante conflicto. El conflicto devela no solamente todas las contradicciones profundas de estos gobiernos progresistas, sino devela su carácter colonizador, de recolonización, extractivista y de subalternidad a la hiperburguesía de la energía fósil y de subalternidad al orden mundial de las dominaciones. El discurso progresista aquí sirve sencillamente para legitimar ese acto contra la soberanía de los estados-nación, contra la soberanía de los pueblos y peor aún, contra la soberanía y la autonomía de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Ese es el conflicto. Entonces, allí podemos ver precisamente cómo un discurso de la descolonización, un discurso bastante simplón, porque evidentemente no recoge toda la tradición, toda la historia, toda la arqueología del saber, de la formación discursiva y enunciativa y reflexiva de la descolonización. Entonces tenemos un discurso demagógico. Es decir, frente, digamos, a esa gran tradición, a esa gran arqueología del saber de la descolonización, que obviamente data de los años 30 del siglo XX, que tiene que ver con lo que se conoce como el marxismo afro, quienes precisamente tienen una teoría desarrollada o un conjunto de teorías, una formación discursiva y enunciativa de mucha lucidez que tiene el carácter de una interpelación teórica descolonizadora. Hay muchos exponentes, el más conocido es de Franz Fanon. Entonces, en ese contexto también se da en estos territorios andino-amazónicos una formación discursiva con las mismas características, o más bien con equivalentes características, porque están interpelando desde su experiencia, desde la experiencia de los pueblos, al sistema mundo capitalista y colonizador. Estoy hablando del marxismo vital de José Carlos Mariátegui. Entonces, es decir, es un marxismo y a la vez es indianismo, por precisamente la finalidad utópica comunitaria que tiene José Carlos Mariátegui. Entonces ya hay una gran tradición que hablan de colonialismo interno, el caso de los afros. Es decir, el concepto del colonialismo interno ya data de ahí. Además, hablan de una concepción del sistema mundo que es distinta a la concepción del sistema mundo que en realidad heredan los marxistas latinoamericanos de la teoría de la dependencia. Y también hereda, obviamente, y lo reconoce, pero respecto a los marxistas latinoamericanos de la teoría de la dependencia, Immanuel Wallenstein. En realidad, la base, los elaboradores del concepto del colonialismo interno y del sistema mundo capitalista son los marxistas afros. Es el pensamiento descolonizador afro. Entonces, ya tienen una mirada de mundo y una concepción de lo que está ocurriendo en el mundo y una crítica profunda al sistema mundo capitalista. Desde su núcleo inaugural, que es la
colonización y la esclavización generalizada. Entonces, hay pues toda una tradición, todo un bagaje de lo que implica, digamos, esta formación discursiva y iniciativa de la descolonización que desconocen los demagogos de los gobiernos progresistas, los intelectuales de los gobiernos progresistas y los actuales intelectuales de estos gobiernos progresistas que siguen rumiando en sus cuatro estómagos las mismas enunciaciones demagógicas y sesgadas y demasiado circunscritas de lo que implica una mirada descolonizadora. Entonces, hay que hablar con propiedad. Es decir, la descolonización se refiere a prácticas de resistencia y a proyectos de convertir estas prácticas de resistencia en movilizaciones generalizadas en proyectos de sociedad que sean capaces de establecer ámbitos de relaciones liberadas, de liberación de la potencia social, de autonomías y autogobiernos. La perspectiva es otra. Entonces aquí hay demasiada demagogia y obviamente hay que señalar eso, porque sencillamente se trata de un discurso demagógico recolonizador. Y lo que no implica desconocer la descolonización y las tareas de la descolonización, y sobre todo en el contexto de lo que es la descolonización en su sentido radical. Hay que, más bien, recuperar las grandes tradiciones de esta formación en un sentido discursivo de la descolonización. Ahora, entonces, podemos hacer más bien una historia reciente del drama político de los gobiernos progresistas, que en realidad lo que han hecho es marchar por el camino o los recorridos de la recolonización. De principio, los gobiernos de Bolivia y de Ecuador, después de promulgadas sus constituciones, se han enfrentado con las naciones y pueblos indígenas, que es lo más claro y lo evidente de su carácter recolonizador, de su continuidad conquistadora y de su continuidad colonial. De su continuidad en términos de la consolidación de la colonialidad. ¿Qué cambia? Es decir, ya se hace por el lado del discurso progresista, inclusive por el lado de un discurso supuestamente del socialismo comunitario, que del socialismo no tiene nada de comunitario tampoco. Lo que tiene es de extractivismo, de formas de gubernamentalidad clientelar y por lo tanto de irrupciones violentas, de expansiones de la frontera agrícola, altamente destructivas y contaminantes, además mineras. Es decir, el gobierno de Evo Morales Ayma ha entregado una ley minera, aprobado y promulgado una ley minera que es peor que la ley minera neoliberal. Regala el agua, los entornos de las concesiones y mantiene los mismos márgenes deprimidos de regalías, robándole al pueblo boliviano, digamos, la parte del excedente que le corresponde, que en realidad le corresponde todo, pero en términos de administrativos, la parte de la renta que le debería corresponder. Es decir, si comparamos las regalías de los hidrocarburos, que más o menos van del 50 a 62%, con lo que va en la minería, que son apenas 8%, vemos la gran diferencia. Solo San Cristóbal se lleva $1,000 millones anuales, llevándose tierra, y en la tierra minerales que no paga, además, fuera de los que paga, fuera de que paga muy poco. Es decir, ese es el papel de operadores extractivistas al servicio de las grandes empresas nacionales y al servicio de las nuevas formas de colonización neocapitalista, neocolonial y neoimperialista, para decirlo, digamos, de esa forma. Obviamente ustedes saben que yo hablo no de imperialismo
porque el imperialismo acabó, se concluye, se clausura después de su derrota en la guerra del Vietnam y lo que se formó es un orden mundial que se llama imperio. Y estoy de acuerdo con la configuración, con la interpretación que hacen Michael Hart y Antonio Negri. Entonces, tendremos que hablar más bien de los componentes del discurso demagógico que se llama de descolonización, discurso político de los gobiernos progresistas, que es un discurso en realidad que legitima la recolonización. Y tiene componentes, claro que tiene componentes, es los componentes de esta formación demagógica, de esta formación discursiva demagógica tiene componentes, unos componentes que yo no les llamaría filosóficos porque yo no creo que alcancen los horizontes filosóficos. Es un uso de ciertas filosofías para construir un discurso. Es una especie de collage o de bricolaje. O, en el mejor de los casos, es una narrativa, pero que se basa en cuatro premisas o en pocas premisas, que, que además son demasiado circunscritas. Es como si la colonización te hubiera ocurrido a ti solo. Es decir, estamos localizados, muy encaracolada. Es mirarse el pupo, como se dice popularmente. Es decir, no hay una comprensión mundial de la colonización, de la colonialidad, de la historia de la colonización, de la historia de la colonialidad, y mucho menos de la cuestión afro. No se puede hablar en el continente de Abya Yala de descolonización y de crítica de la colonización y la crítica de la colonialidad sin lo afro. Es un continente indígena, afro y mestizo. Ese es el continente. Y no hablar del continente, no hablar de sus composiciones sociales, demográficas, culturales, territoriales, en su articularidad de integración, es no hablar de nada, es decir, hablar de una invención. Es decir, inventarse un indio abstracto y no asumir la complejidad indígena, la complejidad nativa, la complejidad mestiza, la complejidad afro en el continente, es desconocer la realidad efectiva de las formas como se ejerce la colonialidad y la dominación colonial. Entonces, no solamente es demagógica, sino es un discurso peligroso al servicio de la dominación imperial y al servicio de la dominación de la colonialidad mundial. Ahora bien, si queremos hacer una historia de lo que ha hecho el gobierno progresista en Bolivia, vamos a encontrar, para decirlo en términos más descriptivos, es el desplazamiento de la configuración de las gestiones. La primera gestión, 2006-2009, es la gestión que yo llamaría de carácter relativamente progresista, porque es cuando se convoca a la Asamblea Constituyente y se nacionalizan los hidrocarburos a través del contrato de operación, no, a través de la ley Héroes del Chaco. Los contratos de operación vienen después y más bien son la desnacionalización. Entonces, y una segunda gestión, 2009 o 2010, 2014, que ya comienza la regresión. Paradójicamente, después de promulgada la Constitución, se la pone en la vitrina y se comienza con el desmantelamiento sistemático de la Constitución, la vulneración sistemática de la Constitución. Y comienza con un disfraz. Se cree que por decreto se define el Estado plurinacional. Se habla de Estado plurinacional de Bolivia, es decir, hay un cambio de nombre, pero sigue la misma estructura, la misma malla institucional.
la misma estructura burocrática, el mismo dominio de la burocracia clientelar y de los clientelajes de los entornos. Entonces, estamos hablando de lo mismo, es el mismo Estado-nación subalterno, solo que ha cambiado de nombre. Se comienza con un disfraz y se prosigue lamentablemente con políticas de recolonización y políticas de expansión intensiva del extractivismo, que es el modelo colonial de la dependencia capitalista o del capitalismo dependiente. Entonces ahí están los conflictos del gasolinazo, cuando el pueblo se levanta contra la suspensión de la subvención de los carburantes, que en realidad era una subvención por papeles fiscales, por, es decir, era no era el tesoro, hacen creer que es el tesoro el que está erogando. Y además ocultan de que es el pedido de las transnacionales que piden concretamente que se retiren artículos o se modifiquen los artículos de la Constitución que establecen que no puede exportarse sin abastecer al mercado nacional. Una vez exportado, abastecido el mercado nacional a precios nacionales, el excedente pueden exportarlo a precios internacionales, pero ellos no querían, y el chantaje era de que no iban a invertir en la exploración si es que no se modificaba. El gasolinazo ha sido precisamente una consecuencia de eso, una subordinación a las demandas de las empresas nacionales, un gobierno que es agente de las empresas nacionales. Entonces, esa es una descripción patética y dramática de lo que es efectivamente el gobierno de Bruno Alzheimer y de Álvaro García Linera. Y aquí no se puede ocultar semejantes hechos con discursos de descolonización que van desde lo folclórico hasta lo místico o pretensiones teóricas, además, que pretenden el prestigio de la descolonización, cuando en realidad están encubriendo la recolonización más destructiva que es el extractivismo. Entonces, fíjense cómo va la cosa. Y después vienen los contratos de operaciones. Y los contratos de operaciones son las de nacionalización en concreto. Si el decreto Héroes del Chaco establece que el 81% va al Estado y el 18% a las transnacionales, los contratos de operaciones establecen que el 50% va al Estado y el 50% va a las transnacionales. Se retrocede. Más obviamente el impuesto a la especie, el impuesto especial a los hidrocarburos, que es el 12%, podemos hablar del 62%, pero aquí no hubo nacionalización, se les entrega el control técnico a las transnacionales de los hidrocarburos y no hay fundación de YPFB, por más que lo digan, por más que lo disfracen. Es decir, no es una empresa productiva, es sencillamente lo que producen la explotación de los hidrocarburos son las mismas transnacionales que nunca han salido del país. Y a eso se va a justificar eso con un discurso descolonizador. Bueno, los intelectuales que están metidos en esto han dejado de ser intelectuales para ser mercenarios. La intelectualidad, el intelecto es crítico. De Kant adelante es crítica. Es el iluminismo. Esa es la herencia de la modernidad, es el iluminismo. Porque hay modernidades y modernidades. La modernidad que, digamos, ha terminado siendo hegemónica es la modernidad regresiva, la modernidad conservadora, la modernidad restauradora, la modernidad trivial y enajenante del sistema mundo cultural de la banalidad. Pero hay una modernidad que viene como tradición del iluminismo, como crítica precisamente de las creencias, crítica de las ideologías, crítica de las instituciones, crítica, ilumina,
Pero aquí no hay eso, aquí lo que se usa, se tiene una pose intelectual para justificar precisamente este desastre, esta recolonización y esta ampliación del extractivismo y por lo tanto de la dependencia. Entonces esos son los componentes, pero además es la historia triste. Y bueno, y continúa la historia porque en realidad el Tíbet no es el único territorio que entra en conflicto. Malcucota es otro territorio. Sin consultar al Ailu de Tierras Altas, el presidente firma una concesión minera. ¿Qué clase de presidente este? No es un presidente, pero no es un presidente de la descolonización, es un presidente de la recolonización. Entonces, esa es la historia. Lo que podemos ver es precisamente eh, 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 ver y describir los sitios de la recolonización constante y cada vez más abrumadora. Por eso se llega, digamos, a un conflicto cada vez más fuerte con las naciones y pueblos indígenas y con el pueblo boliviano. Es decir, el conflicto del Código Penal. Bueno, todos estos conflictos van expresándose también estadísticamente en la medida que pierden la primera elección de magistrados, pierden la segunda elección de magistrados y cuando intentan nuevamente una reelección indebida, prohibida por la Constitución, se lanzan un referéndum y en el referéndum pierden. Y después no hacen caso al referéndum, vulneran el voto con un argumento estrambótico, los derechos humanos del presidente, que obviamente no pueden ser derechos humanos desde ningún punto de vista. Esto va contra toda lógica. Y además, si ustedes quieren, inclusive ya ratificados por los consultados, que dicen no es un derecho humano. Pero insisten, a pesar de que todo está en contra de sus argumentaciones mediáticas, propagandísticas, publicitarias, de su teatro político grotesco, de su comedia grotesca, igual insisten, es decir, como si apostaran por la inercia de un discurso, una inercia que ya no dice nada, que no puede legitimar tampoco, pero como no puede quedar vacío, no pueden quedar mudos los hechos, es decir, los hechos del desastre, los hechos del entreguismo, los hechos demoledores del extractivismo y de la recolonización, como no pueden quedar mudos, le dan un discurso, un ruido. Eso es, a eso hemos llegado. Bueno, digamos, ese es el contexto, pues yo no sé si es un debate, porque para que haya debate tiene que haber, digamos, discusión, y para que haya discusión tiene que haber, digamos, la exposición de la argumentación. Y no pretender hacer un cuaderno de anotaciones donde se hace una especie de colaje sobre lo que dicen de la descolonización. ¿Para qué? Para justificar una administración de la institucionalidad encargada de legislar o que tiene que ver con la presidencia del Congreso. No sé. Pero de todas maneras ya se ha dado el debate. O por lo menos el comienzo del debate, o se ha movido el espacio para que se escuchen voces. Y eso es lo positivo. Bueno, en ese sentido van mis reflexiones sobre la descolonización y mantengo mi posición sobre la descolonización radical. Y la descolonización radical es la crítica radical de la crítica de la economía política generalizada al imperio, a la orden mundial de las dominaciones, a los estados-nación, incluyendo a los estados progresistas, incluyendo a los estados que se pretenden plurinacionales y no lo son. Es decir, es la crítica demoledora del capitalismo en tanto bien cuanto toca su núcleo de emergencia, su núcleo y su matriz de emergencia,
que es la conquista, la colonización y la esclavización generalizada. Entonces, la descolonización no puede ser sino un discurso radical, una comprensión de la complejidad del sistema mundo capitalista y su crítica, su desmontamiento, su deconstrucción y su diseminación. Es decir, no puede ser sino una militancia activa contra la civilización de la modernidad en plena clausura. No puede ser sino continuar la lucha de todos los afros, los indígenas, los mestizos que han resistido a lo largo de la historia de la conquista, de las oleadas de conquista, de las oleadas de colonización y de su continuidad republicana en términos de colonialidad. Recoger todas estas resistencias y lanzarlas en una movilización desbordante de los pueblos para clausurar la civilización moderna, el sistema mundo capitalista y aperturar horizontes que reinserten a las sociedades y a los ciclos vitales planetarios.